¿Qué es mejor, un dólar caro o un dólar barato? ¿A quién le perjudica que el dólar en Colombia esté llegando a los 3.500 pesos? En el 2022 dijeron que íbamos a morir si el dólar pasaba de 5.000. Hoy que está llegando a los 3.600, los mismos dicen que igual vamos a morir. Pero como hay que ir más allá de la simple pelea política o del terrorismo informático, que es lo que estamos combatiendo, vamos a hablar hoy de cifras. Les traigo de nuevo con nosotros a Andrés Bodenchek, un experto en temas agrarios, un experto en economía, un gran conocedor de geopolítica, y nos vamos a responder esa pregunta. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿A quién afecta? ¿Cómo le va a pegar a la economía? Con números y realidades. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Yo soy Carlos Fajardo y estoy muy interesado en hacer de Colombia una potencia mundial. Hola Andrés. Buenos días, un saludo a toda la audiencia de este canal. Esperamos que encuentren el debate de hoy que les sirva para entender el tema del dólar, de las importaciones, quiénes se benefician, quiénes no les va tan bien y que tengan una mejor perspectiva de este tema. Bueno, muy bien, gracias Andrés. Entonces arranquemos en materia. Demos un pequeño contexto. El gobierno de Juan Manuel Santos en el 2018 cerró con un dólar de alrededor de 3.200 pesos. Durante todo el gobierno de Duque, el dólar no hizo sino subir y subir. Obviamente tenemos que tener en cuenta que durante el periodo de Duque estuvo el escenario de la pandemia, lo cual fue un fenómeno muy particular de la economía que trastocó muchas lógicas y nos puso en ciertos aprietos a los analistas porque fueron fenómenos que no teníamos estudiados. En todo ese proceso, el dólar en Colombia alcanzó a rozar y lo tocó inclusive los 5.000 pesos por dólar. En el 2022 llega Petro a la presidencia y hay una gran amenaza de que el dólar se iba a disparar, un montón de especulación, un montón de personas diciendo que la economía colombiana iba a ir a un desastre con la llegada de Petro, y lo que hemos visto durante estos 4 años es que el dólar se ha ido suavizando, pasando desde casi esos 5.000 que rozó a los 3.500 pesos que alcanzó a tocar esta semana, donde ya es un piso muy importante. Estamos hablando de una corrección de alrededor del 30% del valor del dólar desde su máximo histórico a la fecha de hoy, y por lo tanto un movimiento tan brusco en la moneda tiene que tener una serie de impactos. Bueno, para entender lo que está pasando del dólar, más allá de los dramas mediáticos que quieren armar, hay que entender cuál es la teoría que justifica el precio del dólar. La teoría económica clásica, lo que sabemos, digamos, de esos economistas de antes de Keynes, de 1930 para atrás, hablaban de que el dólar se determina, o la tasa de cambio se determina por una teoría que se llama la paridad de precios. Y básicamente eso dice que la tasa de cambio de un país frente a otro es sencillamente la diferencial de precios de un país a otro. Entonces, si un pan en Colombia vale 1.000 pesos y en Estados Unidos vale $1, la relación dólar-pesos sería de 1.000 a 1. Esa es la teoría de paridad de precios, donde se comparan los niveles de costo de vida de cada país y eso determina la diferencia. Pero después vinieron Keynes y vinieron los modelos post-keynesianos, donde dijeron, no, realmente la tasa de cambio está determinada es por una realidad de la oferta de dólares en el mercado. Esto muy atado a los analistas o a los teóricos monetaristas, donde establecieron que el dólar realmente no representaba la diferencia de precios entre dos territorios, sino en qué tanto había disponibilidad de una moneda en un territorio u otra. Entonces aquí entra a jugar el tema del endeudamiento y de las exportaciones y las importaciones, que esa es un poco más la teoría que hoy en día la mayoría de analistas tratan de plantear, y es que el dólar en Colombia puede estar caro o barato porque el gobierno se endeuda, entonces trae dólares, y al haber más dólares en la economía pues se pone barato el dólar, o que al aumentar las exportaciones pues recibimos más dólares, entonces el dólar se pone más barato, o que al aumentar las importaciones pues la gente necesita más dólares para mandar afuera, se reduce la oferta del dólar en Colombia y por lo tanto aumentaría el precio del dólar. Esa es la teoría monetarista del dólar, donde el dólar está determinado por su oferta en el mercado. Y vamos a tener una tercera teoría, que es la teoría monetaria moderna, donde se habla que el dólar es sencillamente el reflejo de la confianza en una economía. La tasa de cambio de un país lo que está reflejando es su velocidad de crecimiento y la confianza que tiene todo el mundo en su estabilidad política, en su capacidad de recaudar impuestos y su capacidad de transformar sus ingresos en un aparato productivo. Y por eso las monedas son más fuertes en la medida en que las economías nacionales sean más fuertes. O sea, básicamente están diciendo que el dólar es una medición de la expectativa, del olfato, de la percepción que tiene el mundo sobre una economía. Es un dólar mucho más especulativo y más centrado en la percepción y las proyecciones económicas
de una nación. Entonces, con esas tres teorías, cuando ustedes escuchan gente en los medios de comunicación hablando sobre el tema, ustedes se dan cuenta que saltan de una teoría a la otra y revuelven muchos conceptos porque no son economistas, porque no entienden la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, para poder entender por qué el dólar en Colombia está cayendo, podemos hacer unas interpretaciones que tienen un poquito de cada teoría y también tienen un gran componente de geopolítica. Bueno, ahí hay que decir que hay unos factores muy importantes. Yo difiero un poco de lo que dice Carlos y también para la comprensión de la audiencia. Aquí vamos a hablar como en términos muy de conversación coloquial. Hay unos factores que no domina quien es el hacedor de política o el que toma las decisiones, en este caso el gobierno nacional, que también hay que tener en cuenta, y otros que sí, y otras decisiones que sí toman que inciden en ese precio. Entonces, vamos a hablar de lo primero. Lo primero que no se puede desconocer es que desde el gobierno, desde que empezó este gobierno, se presentó un pico en la migración hacia el exterior de colombianos. ¿Eso qué ha implicado? Cada vez se calcula que son no hay una cifra exacta, pero se calcula que alrededor de entre 3.5 y 5 millones de personas, incluso llegan a decir que 7, pero no hay una cifra consolidada, pero digamos 5 millones de colombianos viven hoy en el exterior. La cantidad de remesas que esas personas envían al país, si consideramos el dólar como otro bien, pues cuando entran muchos dólares baja su precio. Entonces, a mí me parece que hay una incidencia que el gobierno desde su hacer no controla, y es el ingreso de divisas. Ahora, lo que sí controla, que es la deuda pública. Como sabemos, el año pasado estuvo en las noticias las operaciones de crédito público por miles de millones de dólares que están inundando al país con dólares en términos de la deuda pública. Entonces, eso también incide, y hay que decir que cuando empezó el gobierno, más o menos por persona, cada colombiano debía 16 millones de pesos, y al cerrar este gobierno, o después de esas operaciones de diciembre, falta lo que queda de este año del gobierno, pero hasta las operaciones que se realizaron en diciembre, pasamos de deber cada colombiano 16 millones de pesos a 23 millones de pesos, si consideramos la deuda pública. Entonces, eso es un factor importante que también explica esas operaciones de crédito traen dólares, y al haber muchos dólares, pues cae la tasa. Ahora, hay algo que hay que hablar, y es quién se beneficia y a quién no le conviene. Yo difiero de la posición de Andrés en el sentido que, si se dan cuenta, la posición que él hace es un análisis de la economía respecto de la oferta de dólares en el mercado. Entonces plantea que hay una inundación de dólares porque el gobierno se endeuda mucho y porque hay un aumento de las remesas internacionales. Pero yo creo que hay unos elementos que son todavía más determinantes diferentes a eso. Primero, el dólar a nivel internacional está en un proceso de debilitamiento en general. Sí. Y yo creo que es una política además consciente que está utilizando Donald Trump de buscar un dólar más débil. Y uno diría, pero ¿por qué quiere un dólar más débil el presidente de los Estados Unidos? Porque básicamente los hace más competitivos para el mundo. En la medida que el dólar sea mucho más barato, las exportaciones en Estados americanas se vuelven más apetecidas internacionalmente, porque se vuelve más barato comprar productos americanos en pesos colombianos. Piensa, por ejemplo, en comprarse unos tenis Nike. Si en Estados Unidos valen $100, cuando la tasa de cambio aquí era de 5.000 pesos, pues tenías que pagar 500.000 pesos por esos tenis Nike. Sí. Ahora que el dólar está en 3.500, pues pagas 350.000 pesos colombianos. O sea, como compradores de los Estados Unidos, sale más barato cuando el dólar está mucho más débil. Donald Trump está debilitando su propia moneda con un ejercicio de ataque geopolítico. O sea, está haciendo grandes movimientos, amenazas de guerra, amenazas de países, confrontaciones internacionales, está actuando como un gran bully internacional, dándole codazos a todo lo que puede y golpeando de todos lados, pero no lo está haciendo, a mi forma de ver, como un loco descontrolado, aunque podría ser que sí, pero tiene un propósito muy importante ahí, y es debilitar lo máximo que pueda el dólar para poder mejorar las exportaciones, con eso mejorar la balanza comercial, pero adicional porque eso le ayuda a prepagar su deuda mucho más fácilmente. En la medida que el dólar sea más débil, la deuda es más barata en monedas extranjeras, y por lo tanto las reservas que pueda tener Estados Unidos en otras monedas o otros activos le sirve para pagar más rápido su deuda y poder controlar ese problema. Entonces estamos viendo que a nivel general el dólar está cayendo frente a todas las monedas del mundo. De hecho, contra el euro, el dólar estaba a 1.02 hace año y medio, Sí. y hoy está a 1.18. O sea, el euro se infló un 20% más con comparación con el dólar. Entonces, ese fenómeno de revaluación del peso colombiano hace parte de un contexto internacional. Hay que entender también que Colombia es un país precio aceptante a nivel internacional, Sí. porque Colombia es una economía muy chiquitica.
básicamente el crecimiento económico pues no impacta en nada Pero en no las es tan finanzas chiquitica, es la internacionales. tercera economía de Latinoamérica, la cuarta. Claro, pero nuestro peso de las operaciones internacionales es muy bajita. El O mercado sea, financiero sí. Colombia es la economía 38 en el mundo, eso nos pone entre los 20 países más ricos del mundo, pero no el peso Entre de los nuestras 40. exportaciones, el peso de las exportaciones colombianas es apenas el 20% del PIB. O sea, nosotros no somos un país de vocación exportadora, de hecho somos un país de gran economía interna que exporta un poquito de su producción. Ujú. Entonces eso hace que nuestra participación en el tire y afloje internacional no sea determinante del precio del dólar. Entonces por eso estamos aceptando un precio del dólar más barato por una situación geoestratégica. Bueno, pero entonces yo le cojo dos cosas que usted está diciendo ahí que son muy importantes. Colombia es un país que produce principalmente para el mercado interno, ¿sí? Sí, En línea de lo que usted viene diciendo, y somos precio aceptantes. sí. Entonces pensemos en la línea que yo trabajo, que es el agro. Los cafeteros venían viviendo una bonanza que no habían visto en más de 20, 30 años. Y esa bonanza, al caer el precio del dólar, pues ya el dinero que les entra por cada carga disminuye y están muy cerca de volver a alcanzar, volver a lo que vivimos durante el paro cafetero y el paro agrario de unos costos que están incluso por debajo del precio que les pagan por cada carga. Entonces, ahí se puede generar una crisis si el dólar sigue la tendencia que lleva. Desde un punto de vista nacionalista, desde un punto de vista de mercado interno, que es, digamos, lo que mi sesgo, yo digo que este dólar no le sirve a Colombia y a su mercado interno porque abarata las importaciones, que es lo que nos venía diciendo Carlos, y encarece las exportaciones. Entonces, cada vez que el mercado, sobre todo el agro, que hace parte de las principales exportaciones, banano, aguacate, lo que ya habíamos hablado la anterior vez, pues esas exportaciones se encarecen, ¿sí? Entonces, en términos del mercado interno y de la economía nacional, a mí me parece que no hay que celebrar pues que el dólar llegue a 3.000 y que creo que ya está en un punto difícil, teniendo en cuenta esas consideraciones, e insisto en que hay unos factores que el gobierno no maneja y que hacen parte de la explicación de por qué está tan barato el dólar. Bueno, ahí sobre ese punto, yo creo que tenemos que hacer un análisis más sesudo de para dónde queremos llevar al país, ¿no? Digamos que la gran pelea o la gran defensa que hicieron los más de ultraderecha de que el dólar se iba a llegar a 10.000 pesos, Sí, no lo pasó. hacían pensando, que además no pasó, era una gran mentira, pero lo hacían un poco pensando que si el dólar es caro, es malo para el país y el dólar es barato, es bueno para el país. Y eso es una simplificación burda de los verdaderos impactos para la economía. A mi forma de ver, esta caída del dólar, que realmente si uno lo mira no es que el dólar esté cayendo, sino que se está corrigiendo a precios de prepandemia, que eso es otra observación que hay que hacer. No es que el dólar esté en unos mínimos históricos en este momento. A 3.500 sigue siendo un dólar bastante caro frente a lo que teníamos es el precio antes más barato de en Duque. más de 5 años. Claro, pero antes de lo que teníamos de Duque, el dólar estaba rondando los 3.000. O sea, Colombia ya ha vivido con dólares por debajo de los 3.000 pesos Sí. y Colombia se ha desarrollado también con dólares por debajo de los Sí. 3.000 pesos. Entonces, yo siento que estamos llegando es como a un punto de confluencia de un dólar un poco más cercano a la realidad, porque es que el dólar de 5.000 pesos tenía demasiada especulación política. De hecho, solo el nombramiento de Petro en la presidencia disparó el dólar como 400 pesos. sí. Y eso no tiene nada que ver con la realidad económica del país, porque hasta ahora lo estaban posicionando como presidente. O sea, nada cambia materialmente con la llegada, pero el dólar sí se disparó un montón. De acuerdo, pero entonces los televidentes o bueno, quienes vean esta conversación, un ejemplo práctico. Yo soy empresario del agro, produzco biofertilizantes. Entonces, ahora con este dólar barato, mi competencia, que son los importados, van a estar más baratos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir para el productor nacional? Que se vuelve menos competitivo. Estoy dando solo el caso de un renglón específico del agro, que es producción de fertilizantes. Entonces, el producto importado se vuelve más barato y pues simplemente por racionalidad económica, muchos de mis clientes van a dejar de comprarme y van a cambiarse al producto importado. Los productores nacionales perdemos competitividad cuando el dólar se abarata tanto. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta dónde conviene la mano libre del mercado y hasta dónde tiene que haber intervención del mercado, en el mercado del dólar para que no se abarate tanto? Porque, como empezamos la conversación, no todos somos compradores de tenis Nike y no todos compramos bienes importados. Y los productores sí se ven afectados, sobre todo en el agro. Creo que el balance de un dólar barato no es bueno.
Bueno, usted me ayuda a introducir un tema que me parece muy importante y que además es como medio tabú en la economía colombiana y es utilizar la tasa de cambio como una política para el desarrollo. No se usa. No se usa. De hecho, en Colombia, desde que entró el neoliberalismo y entró la apertura económica y se quitó la banda cambiaria, pues la lógica siempre ha sido hay que dejar que el dólar flote a su voluntad, ¿sí? Y eso es como un poco la idea que nos vendieron los economistas gringos que vinieron a diseñar la economía colombiana y se tiraron todo con el neoliberalismo, que nos vendieron que el dólar no se podía tocar. Cuando yo veo que otros países muy desarrollados tienen una política súper agresiva de control cambiario. Por ejemplo, la China. La China lleva desarrollándose 30 años con una tasa de cambio controlada por el gobierno. O sea, el dólar oficial no flota libremente en China. La tasa de cambio en China no tiene flotación libre, sino que el gobierno dice cuánto vale. Porque inclusive, y aquí volvemos un poquito a las teorías que les planteaba al principio del video, el desarrollo económico de China obligaría necesariamente a que el renminbi, que es la moneda con la que China hace exportaciones, tuviera que revalorizarse, porque por esas teorías, como la economía de China crece tanto, la economía es mucho más confiable, es mucho más amplia y por lo tanto tendría que hacer una revaluación. Pero China, consciente de eso, maneja la tasa de cambio a su voluntad y obliga a una tasa de cambio devaluada permanentemente. O sea, así el mercado esté presionando para que se valorice, el gobierno chino hace una intervención súper agresiva para mantener la tasa o la moneda de ellos devaluada y que sus productos a nivel internacional sean fuertemente competitivos. Pero yo creo que... Entonces ahí coincidimos, necesitamos una política monetaria distinta a la que tenemos. Necesitamos una política cambiaria distinta, estamos de acuerdo en eso, pero lo que no coincidimos es cuál es el momento en el que estamos en el país. Mientras tú sientes que hay que aumentar la tasa de cambio para que los exportadores colombianos sean más competitivos y podamos llevar precios más baratos al mercado, yo siento que todavía no hemos llegado a ese punto. A ese punto tendríamos que llegar cuando tengamos real industrialización en Colombia. Porque es que resulta que para la tasa de cambio, tú como empresario eres demasiado sensible a la tasa de cambio porque tu nivel de industrialización es muy bajo. Entonces eso hace que tú compites en unos segmentos del mercado internacional que son muy genéricos. Entonces en los sectores tan genéricos, cualquier diferencia de centavo de dólar pega muy duro. Es como comprar arroz en grano, digamos sin ninguna marca, genérico, un commodity, o como exportar carbón, o como exportar petróleo, que sencillamente uno es un precio aceptante de lo que diga el mercado. Entonces, si tu costo de producción se dispara, pues sencillamente tú no alcanzas con los precios internacionales y se te revienta. En cambio, si miramos países exportadores de avanzada que pueden jugar con la posición, es porque tienen una posición privilegiada. China en este momento exporta, es el mayor productor de vehículos eléctricos y ningún otro país ha podido hacerle competencia. Eso hace que si China tiene un impacto del 5 o 10% en la tasa de cambio, no se le van a caer sus ventas internacionales, porque no hay actores internacionales que puedan abarcar el mercado que él ya tiene. Entonces, para mí, lo que deberíamos hacer en este momento en Colombia es aprovechar la caída del dólar para que el gobierno nacional aumente brutalmente la deuda, y esa es otra diferencia importante que tenemos con el mercado, porque en Colombia ha hecho carrera la idea que la deuda es el terror, que la deuda hay que evitarla a toda costa, cuando realmente Colombia es un país muy poco endeudado. La deuda sobre el PIB en Colombia, la deuda pública total es del 61%, cuando en Estados Unidos es del 127%. Bueno, pero ellos son una superpotencia. 255. Para que ahí no estamos de acuerdo. Piense usted en su casa, si usted tiene una deuda que equivale al 60% de sus ingresos, está en la olla, está fregado. No, y les voy a explicar por qué. Y aquí si ustedes se están dando cuenta, tenemos tres diferencias fundamentales. ¿Para dónde ir la política pública? ¿Cuál es la posición frente a la deuda? ¿Y cuál es el modelo un poco de desarrollo? Aunque coincidimos en algunas cosas básicas, aquí hay un tema. Pero déjeme le cierro lo que él le estaba diciendo. Entonces, si bien la tasa de cambio, un peso devaluado, o sea, un peso barato, le ayuda a los exportadores, ¿cierto? Entonces, en esa lógica uno diría, hay que aplaudir que el dólar llegara a 10.000 pesos, ¿cierto? Sí. Porque nos haría tremendamente competitivos. Pero eso no es así. Eso puede ser esa lógica, pero para mí eso solo puede llegar en la medida que nos hayamos industrializado, en la medida que tengamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Un dólar de 10.000 pesos, por un lado le favorece al productor, pero también le juega en contra. Y es porque como aquí no fabricamos, no tenemos las máquinas, no tenemos los insumos industriales, no tenemos la tecnología, no somos los dueños de la tecnología, todo se importa. Entonces, para que tú puedas procesar tus fertilizantes, por ejemplo, la maquinaria que utilizas no se fabrica en Boyacá, se fabrica en Hong Kong. Se fabrica en China, se fabrica en Suiza. Sí. Entonces eso hace, claro, eres más competitivo con tu precio final, pero tu capacidad para instalar nueva capacidad industrial es demasiado cara. Se te vuelve brutalmente costoso. Entonces yo creo que Colombia está en un escenario donde necesitamos un dólar muy barato, mucha revaluación,
para que el gobierno, a través de deuda pública, inyecte un proceso de industrialización muy acelerado y tengamos realmente un salto muy, muy grande para que Colombia comience a exportar productos finales. Ahí está un punto muy interesante. Lo que pasa es que yo, desde el punto de vista soberanista, de una perspectiva de soberanía, yo creo que ahí coincidimos en que Colombia tiene que industrializarse. Pero la política pública de este gobierno no ha cambiado. La política macro del gobierno Petro en materia económica no es, si uno lo mira en detalle, no es muy distinta de la que tenían los gobiernos pasados. Entonces ahí hay un punto que hay que revisar, muy detalladamente. Y ahora, y le apuntalo a mi argumento con algo que no podemos perder de vista. El mundo cambió. El mundo en el que estamos hoy ya no es el mismo del año pasado. Sí. Y en los primeros meses, con lo que pasó en Venezuela y lo que ha venido pasando con Groenland, el mundo cambió. Y ayer, esta semana en Davos, el primer ministro de Canadá, ¿sí es primer ministro? Sí. El señor Carney dijo algo que yo... Que se le paró a Trump. Sí, y le tomé nota porque estamos en otro mundo. Ya estamos en otro mundo. Y dijo que él llega a la conclusión, o que él ve que muchos países han llegado a la conclusión de que deben desarrollar mejor su autonomía estratégica en energía y alimentos, porque un país no puede alimentarse y proveerse de energía y defenderse si no tiene opciones propias. Entonces ya estamos de vuelta a la ley de la selva, más o menos, la ley del más fuerte. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta desde un punto de vista del desarrollo del país. Ya no estamos, y bueno, eso es arena de otro costal que lo podemos hablar otro día, pero la soberanía, aunque Petro lo vocaliza y lo dice todo el tiempo, le dura un segundo. Ahí lo vimos ahí en la Plaza de Bolívar, que todo el mundo celebrando que habló con Trump. Claro, hay un pragmatismo ahí para conservar la paz y eso que es importante, pero yo no creo que él de verdad nunca haya sido una persona en términos políticos que haya estado de verdad con la soberanía de Colombia. Bueno, ahí sí tenemos una diferencia enorme con Boven, porque yo sí creo que, primero, el gobierno actual ha hecho un salto enorme en el proceso de industrialización nacional, y segundo, también creo que hemos ganado un montón de soberanía. Miremos las cifras. Ya le voy a decir, no, cifras le tengo acá para hacerlo con cifras, pero no quiero dejar un tema que usted me votó y necesito insistir, y es el de la deuda pública. Sí. El concepto de la deuda pública, una de las formas donde muchos analistas se salen rápido del proceso es comparar al gobierno con la economía de la casa. Y decir, es como, si usted en su casa no va a estar endeudado, porque el gobierno sí. Esa es una simplificación de cómo deben analizarse las finanzas públicas, porque es que hay una diferencia muy grande entre las finanzas de un hogar y las finanzas públicas. Y es que los gobiernos tienen capacidad de hacer política monetaria, las familias no. ¿A qué me refiero? Claro. Una familia no puede emitir moneda. Una familia no puede decir, bueno, como hoy estoy pelado, entonces prendo la impresora, saco $1.000.000 de pesos y me cuadro. No, pero sí puede. Y tampoco tiene la flexibilidad. ¿Cómo se crea el dinero? Con deuda. Claro, pero tampoco tiene la flexibilidad de la deuda que tiene, porque hay muchas restricciones para las familias, porque depende mucho de su capacidad de ingresos. En cambio, los gobiernos tienen una muchísima mayor flexibilidad para hacer operaciones de mercado. No, pero lo estábamos hablando, ese es un punto interesante. No, déjeme interrumpirlo. Eso es interesante. Es que si usted considera... A la gente a comprar, no, de acuerdo, pero espere una cosa. Para quienes nos ven lo entiendan, esto es una vaina que parece difícil, y si uno no estudia economía, uno no tiene que ser un experto, pero es una forma muy fácil de entender cómo se crea la plata. Cuando usted en el banco le aprueban su crédito de 20 millones para libre consumo, pum, ahí estamos creando dinero. Entonces no es una restricción. Yo entiendo que la simplificación no es correcta de comparar al gobierno con las familias, pero en términos de creación de dinero, usted al asumir en su hogar una deuda está creando más masa monetaria, como se llama técnicamente. Entonces la restricción no es tan grande, pero de acuerdo en que no es técnicamente adecuado comparar al gobierno con las familias, pero es como un engrase de discusión para que la gente entienda cuál es el problema de endeudarse. Claro, pero es que el problema en la manera en que lo venimos haciendo, a mi parecer, excesivamente. No, digamos que ahí es donde yo sí necesito diferir sobre esto, porque es que comparar la economía de los estados con la de las familias es una simplificación que nos lleva a muy malas conclusiones. Hay una diferencia enorme de lo que puede hacer el estado y lo que no puede hacer una familia. El endeudamiento colombiano es del 62% del PIB. Si yo comparo con los otros 4 o 5 países importantes de la región, para no hablar de Estados Unidos ni Japón, Brasil está en el 82% del nivel de deuda. Argentina está en el 86% del nivel de deuda. O sea, hay otros países más grandes, la economía argentina es más grande que la colombiana, para los que no lo sabían, que también tienen mayor nivel de deuda. De hecho, la teoría monetaria moderna lo que me está diciendo es que el gobierno, mientras tenga soberanía monetaria quiere decir que se endeude en su propia moneda y pueda manejar y controlar su propia moneda, el techo del endeudamiento es prácticamente infinito. Y uno de los grandes casos que se utiliza, pues, es la situación de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un endeudamiento del 123% de su PIB y lleva con ese endeudamiento regordo durante las últimas 4 décadas. O sea, están
tan dependiente de ese crédito de Estados Unidos que tienen un reloj en Times Square que va contando cuánto crece la deuda cada segundo de los Estados Unidos. Es una locura. Y aún así Estados Unidos sigue creciendo, sigue siendo una economía estable, sigue siendo la moneda de reserva, no se ha disparado la inflación. Entonces digamos que la realidad que nos ha mostrado la deuda es que la deuda manejada para desarrollo económico, mientras la demanda agregada se mantenga empujada, hace que sea sostenible la deuda y hace también que no tenga una presión inflacionaria. Por eso yo creo que, contrario a lo que dice Boel y lo que dicen muchos analistas, Colombia necesita un endeudamiento súper acelerado. Lo que pasa es que el endeudamiento también hay formas de utilizarlo. Usted puede coger toda esa deuda para quemarlo el subsidio a la gasolina, como hizo Duque, o usted puede coger ese endeudamiento y construir 4 puertos más en el Pacífico, convertir todos los aeropuertos colombianos en aeropuertos internacionales, completar los casi, creo que son como 15.000 kilómetros de vías férreas que necesita Colombia para conectarse, digamos, todas las regiones. Puede arrancar un programa de industrialización muy acelerado y hacia allá es donde tiene que ir la deuda. Entonces, vuelvo a mi punto anterior. Colombia necesita deuda fuerte para aprovechar la bajada del dólar y hacer un proceso muy acelerado de industrialización y poder saltar, hacer un salto económico que de verdad nos dé la capacidad de producir productos finales que nos mejoren en capacidad. Porque ese es el otro tema y le voy a cerrar con esta idea. Mientras Colombia sea un vendedor de commodities, para ustedes, un commodity es vender el banano sin transformación, vender el café sin transformación, vender el carbón tal cual sale de la tierra, lo monta usted en un camión y así lo exporta. Eso es un commodity. En la medida que solo hagamos eso, siempre vamos a estar ganando pequeños márgenes y nunca vamos a tener capacidad de mercado para controlar los precios. Si comenzamos a exportar productos transformados, comenzamos a tener capacidad de negociación. Piense solamente en los computadores o los microchips de NVIDIA. NVIDIA es el único que produce esas memorias RAM que son súper potentes para hacer inteligencia artificial. Sí. En este momento NVIDIA se puede dar el lujo de pasar el precio de las RAM más potentes de ellos de $2.000 a $5.000. O sea, un incremento del 150% del precio. De precios. ¿Por qué? Pues porque son los únicos que tienen la tecnología y tienen la patente. Entonces, no están limitados por la tasa de cambio, no están limitados por la realidad monetaria, solamente por el hecho de tener sus propias patentes lo logran hacer. Entonces, ahí es donde Colombia tiene que meterle el diente. Bueno, yo sé que dentro de quienes siguen a Carlos y ven sus videos hay una gran audiencia de personas que les gusta mucho el gobierno y están con el petrismo. Entonces, esto les va a sonar un poco duro, pero quiero que lo analicen. Aquí sin dogmatismos. Petro dice una cosa en términos de soberanía, pero hace otra. Entonces, un ejemplo claro de estos días que votó. La Gran Colombia. Imagínense en términos de deuda, Carlos, en el problema que nos mete el día en el que eso se llegara a materializar, nos ensanducha entre dos economías, la venezolana y la ecuatoriana, que usan el dólar de facto. Imagínense las implicaciones de esa jugada, ¿sí? Serían muy graves. Ahí perderíamos totalmente la soberanía monetaria, porque ¿qué vamos a hacer ensanduchados con dos economías que usan el dólar de facto pues para mover? ¿Usted estaría de acuerdo en que perdamos el peso colombiano? No, al contrario. Pero esas son las implicaciones de la idea de Petro. Piensen en eso. No. Petro no está por el... Petro, en mi perspectiva, esta es lo que le sirve más a Estados Unidos, no lo que le sirve a Colombia. No, aquí sí, no. Tacho remacho, porque no puedo aceptarle este tipo de consideraciones a hoy. Vamos a partir de estos dos temas. Vamos a dejar un segundito el tema de la Gran Colombia aparte. Inclusive creo que deberíamos... Es un ejemplo práctico. Pero deberíamos hacer un video solamente de la idea de la Gran Colombia, listo, porque eso tiene... Pero ahí les dejo ese trompo en la uña. Y por favor no le coman cuento a Boden, porque en esta se equivoca y vamos a hacer un video. Es un ejemplo práctico. Se equivoca de cabo a rabo en esto. Pero quiero retomar lo que veníamos hablando sobre el concepto de soberanía. Boden está diciendo, Petro es un agringado ocultado. Progringo. Es un progringo disfrazado de oveja roja. De acuerdo. Y no es cierto. Y vamos a hablar de cifras. Colombia ha ganado un montón en soberanía. Muchísimo. Por ejemplo, en soberanía energética, que es uno de los elementos más importantes, Colombia pasó de tener un 0.1% de energía producida por energías limpias a casi el 16% de toda su matriz energética ya producida por energía eólica y ya producida por energía solar. Y hay unos elementos que son, claro, son hasta ahora raíces, no somos un país súper desarrollado, pero son unas semillas que se han sembrado que a mí me parecen muy potentes. Primero, el SENA está fabricando paneles solares. O sea, Colombia entró en el proceso de fabricación de paneles solares. Claro, la China tiene una industria que nos lleva años luz, pero el solo hecho de que haya una pequeña industria incipiente creando los elementos que necesitamos para la producción energética, eso es fundamental. Y eso es un programa del gobierno, lo está haciendo el SENA, eso es una iniciativa pública. 2, la entrega de tierras a todos los campesinos ha llevado a un aumento de la producción agrícola.
Y el aumento de la producción agrícola lo que nos está dando es soberanía alimentaria. De hecho, esa es una de las razones por las cuales, a pesar del aumento, digamos, que ha tenido el salario mínimo, que ha tenido la gasolina o ciertos elementos que han subido de precio, se mantiene controlada la inflación porque es que la inflación de alimentos ha sido tremendamente baja en este gobierno. Básicamente porque como hay más producción, hay más oferta, hay más producto y además se le está metiendo plata al campo con créditos, con renovación tecnológica, pues se está manteniendo el precio de los alimentos. Entonces, yo creo que contrario a lo que dice Boden, el gobierno sí está haciendo un proceso de industrialización, sí está haciendo un proceso de ganancia en soberanía, digamos, alimentaria, energética, productiva, y vamos por muy buen camino. De hecho, hay un par de ejemplos que a mí me fascinan. En esos rifirrafes que ha tenido Petro con Trump, por ejemplo, dijo una de las veces, yo soy un demócrata, y saca una foto con Ted Kennedy del Partido Demócrata de los Estados Unidos. A eso se refería a él, no que es un demócrata en el sentido amplio, sino que es del Partido Demócrata. Él siempre, toda la vida, ha estado con la línea demócrata y por eso con Trump no le ha ido bien. Ahora, mencionando lo que usted dice, producción solar, vayan y revisen ustedes las cifras de cuál es la cantidad de energía en el contexto mundial que se usa de paneles solares y cómo ha venido eso cambiando. Petro nos metió con su tema de transición energética mal en ese tema en el mundo, porque Colombia, lo que usted viene diciendo, no es un país industrializado. ¿A quién le conviene que Colombia deje de producir petróleo y carbón? ¿A quién le conviene? ¿Quiénes se benefician con eso? Piénselo cuando piensen en el tema de transición energética. Yo no soy un negacionista del cambio climático, pero me parece que los países desarrollados y en vías de desarrollo tienen que tomar esa política de manera distinta, porque no nos conviene lo mismo en términos de generación de riqueza y de bienestar de la población y de empleos cuando se trata de esa transición. Tierras. Durante este gobierno se han adquirido alrededor de 700.000 hectáreas. ¿Cuántas han entregado? 200.000. Eso van a dejar un problema, ya lo hablamos la vez pasada, van a dejar un problema grande porque el principal tenedor de tierras hoy en Colombia, uno de los principales, es la Agencia Nacional de Tierras. Pero eso es un proceso. Con muchos líos. Eso es un proceso donde legalmente ven. Solo para decir, el vínculo entre el vínculo directo entre lo que hay es darle palo a algo que está pero el vínculo directo entre el crecimiento de la producción agrícola y la entrega de tierras, no, a mí no me parece que sea tan claro. No, a mí me parece que es clarísimo porque además tenemos todos unos modelos donde ha habido una sustitución en muchas hectáreas. De hecho, acabo de entregar un informe el gobierno con el PENIS, el programa de gestión de tierras, donde realmente había un gran elemento de aumento de la producción en tierras que antes eran cocaleras y ahora se están transformando. Las tierras que han puesto a funcionar a través de la entrega de tierras, que no es un tema menor. Usted dice 200.000 hectáreas como si fuera una bicoca. 200.000 hectáreas es 50 veces más lo que entregaron todos los gobiernos anteriores y vamos por el 1.000.000 de hectáreas. Entonces, claro, vuelvo y les digo, estamos en un proceso de adaptación, estamos en un proceso donde el país hasta ahora lleva 4 años de este nuevo modelo de gobierno, pero realmente estamos en unas cosas que a mí personalmente me llenan de una alegría impresionante. Les voy a decir 2 casos que a mí realmente en el corazón me están pegando y me parece que han pasado muy de agache, aunque son hitos históricos en el país. El primero, la producción de buques de guerra, buques ambulancia y lanchas rápidas en Colombia. Son, digamos que son productos de alto nivel de complejidad tecnológica, son tecnología de punta, pues porque no solamente es hacer el casco del barco, son sistemas de radares, de navegaciones, motores, tecnología armamentística, o sea, es un montón de cosas se están produciendo en Colombia. Cotecmar los está produciendo. De hecho, Uruguay y Perú están en negociaciones con Cotecmar para que sea Colombia el que fabrique la flota naval de esos países. O sea, esto es un salto impresionante y eso ha pasado de agache. De hecho, la semana pasada, o inclusive esta misma semana, salió una noticia que le entregaron 2 lanchas a La Guajira y ya los medios derechosos salieron a burlarse, a decir, La Guajira no hay mar, no hay río, son unos idiotas. Cuando quedaron como un zapato fue ellos, porque ni siquiera entendieron para qué eran, se pusieron a burlarse de cosas que no entendían y es una transformación social brutal. Entonces, todo el tema de la cultura marítima con producción colombiana, con producción nacional, eso es una cosa impresionante. Y el segundo es la migración hacia la conciencia de que el Estado tiene que tener capacidad productiva para hacer transformaciones. Y el caso más bonito es el de la bienestarina. La bienestarina en Colombia era toda importada, toda esa vaina se importaba. Hace 4 o 5 años todo lo importábamos y eran grandes fábricas americanas, especialmente algunas suizas y algunas francesas, que nos vendían estos productos que eran para alimentar a la base de la población. Era un complemento alimentario para la base de la población.
Hoy en día Colombia está fabricando la bienestarina a partir del chontaduro, a partir de la chuva, a partir del mango. O sea, nosotros mismos estamos haciendo un ejercicio de producción, o sea, de transformación de producción. Entonces, yo veo esos ejemplos y yo digo, Colombia va por el camino correcto. Ahora, no hemos llegado donde queremos llegar, pues por supuesto, porque es que hasta ahora llevamos 4 años. Pero yo sí creo que hacer una afirmación donde digamos que este gobierno no le apuesta a la industrialización o no le apuesta a la soberanía, va en contra de toda la evidencia que yo puedo encontrar. Bueno, por eso es interesante esta conversación. Yo creo todo lo contrario, digamos, ya vamos para el 4.º año en el que nos opusimos desde el principio a un proyecto militar financiado por los Estados Unidos en la isla Gorgona, y es el momento en que Petro nunca lo canceló. Y les voy a dejar este dato. Carrillo fue. Sí, Carrillo no fue. había nada. Carrillo fue, espere, ya voy para allá. Les voy a dejar este dato. Hay un sistema que lo puede revisar en internet cualquiera que se llama Sea-View. Vayan y miren ese sistema, dónde está instalado, quién lo controla, es la Guardia, les adelanto, es la Guardia Costera estadounidense. Ese sistema lo instalaron en todo el Pacífico, está en toda la costa colombiana también, y el proyecto en Gorgona, a pesar de las peticiones inclusive de petristas reconocidos de allá del Valle del Cauca, nunca fue cancelado. Ese proyecto sigue andando. Entonces, ¿a quién le sirve? ¿De qué nos sirve? Yo no estoy en contra de que produzcamos acá nuestras embarcaciones y de que se den ambulancias, pero entonces, cuando eso pasa y vemos, por ejemplo, hoy se reanudaron los bombardeos en el Pacífico. Adivinen aguas territoriales de qué país se han hecho esos bombardeos. De Colombia. ¿Dónde está la soberanía del país? Eso es un saludo a la bandera cuando Petro habla de soberanía, porque soberanía no tenemos, ni alimentaria ni territorial. Entonces, los hechos versus los relatos, ¿sí? No, y ahora, espere, la bienestarina. Miren, les voy a decir la bienestarina. Claro, uno no se puede oponer a que se produzca bienestarina en el país, pero vaya y miren cuál es el negocio que tienen los clanes de La Guajira, incluidos políticos muy reconocidos que hacen parte de la coalición de gobierno, y cómo se benefician de que el hambre allá siga pululando, porque se ganan los contratos y toda la corrupción lo que hace es comerse la plata que llega a La Guajira. Entonces, mientras siga habiendo corrupción, yo creo en el tema específico de La Guajira y del Chocó, donde más mortalidad infantil por desnutrición hay, bueno, que se produzca bienestar en Colombia, pero no está beneficiando a los niños que siguen muriendo de hambre en el país, y el gobierno de manera indirecta con esa corrupción, porque, bueno, y no, ni siquiera indirecta, vayan y miren los contratos del señor Torres, y vayan y miren las contribuciones directas o indirectas a ese problema en La Guajira de la senadora Peralta. Ahí les dejo esos datos. No, yo creo que tirar ese tipo de cosas es como tratar de hacer una generalización de vender una idea tóxica del país, y yo creo que eso es lo que mucha gente ha intentado hacer. Cogen una cosa que no funciona y lo multiplican como si fuera la realidad del país. Es que son síntomas de un mal mayor. Yo le puedo decir que Colombia y el gobierno de Petro, y ustedes saben que yo defiendo este gobierno, estamos heredando un sistema que era un desastre. Estamos heredando un sistema plagado de corrupción. Yo escucho muchos analistas hablar hoy de la corrupción en Colombia como si Colombia antes de Petro fuera Suiza o Dinamarca. No, claro, eso no es cierto. Colombia era un nido de ladrones, la cosa más espantosa del mundo, y sigue teniendo fuertes problemas de corrupción. O sea que el gobierno de Petro llega a enfrentarse a una corrupción que yo creo que valientemente la ha expuesto, valientemente ha echado del gobierno a los funcionarios que han demostrado que tienen temas de corrupción. No puedo decir que no exista la corrupción en Colombia, porque es que además hay que tener en cuenta que el gobierno nacional tiene más de 1 millón de empleados. Así que garantizar que 1 millón de personas todos sean pulcros, impecables, es bastante difícil. Pero creo que la lucha contra la corrupción nacional, de haber destapado lo que pasó en la unidad de riesgo, de haber destapado el desastre de la polfa de la policía aduanera, haber destapado a todos los congresistas que están detrás de la acaparación de baldíos y apropiación de tierras, eso es una cosa valiente que no se había hecho. Eso es una cosa que este gobierno está haciendo. Claro, siguen saliendo cosas negativas, pues por supuesto, porque es que no podemos cambiar el país en un momento. Pero tratar de decir que un hecho de corrupción que esté documentado hace que toda la política de desarrollo del gobierno sea un desastre, yo creo que eso es una comparación que es inaceptable. Hay 2 ministros en la cárcel, no olviden eso, 2 ministros están en la cárcel. Los 2 ministros que están en la cárcel, que sabemos que son eso Bonilla, es otro caso de como Santos y todos los presidentes, todo fue a mis espaldas. No. Y yo creo que ahí el gobierno, Petro no ha salido a meterse en el proceso judicial y ha dicho, si los que tienen que condenar, tienen que condenarlos. Ha defendido moralmente a Bonilla, eso sí. Le dijo que aprenda para dar clases de economía allá en la cárcel. Claro, entonces le dijo... un poquito como Uribe, mientras no estén en la cárcel, voten de las leyes. Pero no se ha metido en el proceso judicial.
entendiendo además que Bonilla ni siquiera está acusado por peculado, por apropiarse de cosas. Entonces hay que hacer una diferenciación muy grande de eso porque yo creo que es la forma como están tratando de golpear a este gobierno. Coger unos casos específicos para borrar las cosas grandiosas que se están haciendo en materia de desarrollo económico, en materia de industrialización. Pero bueno, Ahí diferimos. tenemos un tema importante que creo que nos salimos porque es que este debate se pone muy lindo y quiero que hagamos un pequeño análisis para la gente ya para cerrar este video y lleguemos a nuestras conclusiones de a quién está afectando y a quién está beneficiando la caída del dólar. Entonces, hazme rápido tu lectura y yo hago la mía también. De entrada, la producción nacional y lo que dice Carlos, que estamos de acuerdo en eso, pero diferimos en las implicaciones prácticas. Yo no creo que el gobierno haya tenido una política seria y contundente de industrialización. La producción nacional es la que más se afecta con un dólar barato porque aumentan las importaciones y encarece las exportaciones, nos volvemos menos competitivos. La industria nacional desde un punto de soberanía alimentaria, desde un punto de soberanía industrial, se ve muy afectada. El agro sobre todo se ve muy afectado. Claro, los consumidores, que eso es, digamos, un poco la teoría neoliberal y un poco de la teoría de, digamos, de los mileístas que en Colombia hay, es que no, pues que traigan todo importado, si sale más barato, pues baja la canasta familiar, el valor de, con respecto a los ingresos, entonces bienvenidas las importaciones, yo creo que eso no debe ser así, y de la industria y el agro se ven muy afectados con un dólar barato. Ok, para mi punto de vista, primero comparto que puede haber un golpe en las industrias nacionales, pero creo que es una oportunidad de oro para acelerar los procesos de industrialización. Colombia sigue siendo demasiado precario en todos nuestros niveles productivos. Seguimos obsesionados por exportar productos crudos, por exportar productos sin ningún tipo de transformación. Por ejemplo, la industria pesquera en Colombia podríamos fácilmente transformarla fileteando y congelando el pescado y eso ya da un valor agregado y para eso no se necesitan grandes inversiones de industrialización. Se necesita sobre todo una cadena de frío y un tema digamos, ya se hace, en el Huila lo hacen. De buen control. En el Huila lo están haciendo, hay algunos cultivos importantes, pero Chocó, por ejemplo, que debería ser la potencia nacional de producción de pescado, pues sigue demasiado atrasada en estos temas. Entonces yo creo que hay que aprovechar el dólar barato para acelerar el proceso de industrialización. También creo que algunos sectores sensibles del país que puedan verse golpeados por la caída del dólar, que sean importantes, digamos, socialmente, o digamos, sí, que socialmente tengan un impacto, como las 150.000 familias arroceras, como todos los paperos, como los productores de café, etcétera. 520.000 deberíamos como país entrar en la lógica proteccionista de algunos precios o algunos códigos aduaneros que deberían tener mayores aranceles para poder compensar esa diferencia de dólar y proteger estas industrias. Un tema que es a todas luces supremamente rebatido por los que les encanta el neoliberalismo, pero que lo hacen fuertemente todos los países europeos. Yo por eso tengo la teoría y voy a hacer un video sobre eso, de por qué el neoliberalismo solo existió para Latinoamérica como una forma de sometimiento, pero nunca ha sido implementado en los países desarrollados. Francia, ahí diferimos enormemente, pero Francia tiene uno de los sistemas agrícolas más protegidos y subsidiados del mundo, ¿de acuerdo? Mientras que busca que nosotros no tengamos ningún tipo de arancel. Entonces yo creo que ahí también tiene que haber una medida del gobierno de proteger la industria nacional. Y también hay que tener en cuenta que la caída del dólar hace que la deuda externa en Colombia sea más barata de pagar. O sea, aquí también hay un impacto fiscal importante. Y es que al caer el dólar, la deuda que Colombia tiene en dólares americanos o en otras monedas extranjeras, pues es más barata de pagar con pesos. Entonces, al final esto genera un alivio fiscal para el gobierno, pero no solo para el gobierno, sino para todos los empresarios y todos los colombianos que tienen deudas expresadas en dólares. De hecho, del 50% del PIB que corresponde a la deuda externa colombiana, solo el 33% de ese 50% es deuda pública. El resto de la deuda es deuda privada. O sea, si yo miro en general, el gobierno nacional solamente tiene un 33% del PIB en deuda pública expresada en monedas extranjeras. Por eso yo insisto. Pero ¿cómo va a quedar esa cuenta? Yo insisto que Colombia no es un país endeudado, como todo el mundo quiere decir, y necesitamos. ¿Cómo va a quedar la cuenta cuando salga la plática de los Gripen que le compramos a los suecos? Bueno, 3.000 acueductos veredales se podrían haber construido con esos 16 billones de pesos, póngale. Claro, pero yo creo que ese tipo pero va para Suecia los 16 Vamos a hacer un debate de si Colombia debería invertir más plata en el momento, porque este video se nos va a volver tremendamente largo. Y como se pueden dar cuenta, con Boden tenemos fuertes diferencias conceptuales y de interpretación de la información, pero yo creo que este tipo de encuentros es lo que nos acerca más a entender la realidad del país. Entonces, bueno, no sé si quieres un mensaje de despedida para este video. Igual quiero invitarlos a todos. Síganos en este canal.
de YouTube, denle activar la campanita, denle suscribirse al canal porque vamos a estar subiendo mucho contenido con aquí mi amigo Boden y también yo sigo subiendo contenido. No se les olvide también seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, donde somos más fuertes y hemos ya creado una comunidad muchísimo más grande. Con ustedes, sus comentarios, compartiendo, es que logramos realmente llevar estos debates que ustedes ven que son técnicos, son de personas que entienden conceptualmente el país, que tienen un nivel de rigurosidad donde realmente debemos llevar las conversaciones para poder construir un mejor país, no como esos terroristas de la información que venden un montón de mentiras que no pueden sustentar. Bueno, mi Twitter es bodenciec_1, ahí pueden ver la reciente discusión que tuve con el presidente de la República sobre justamente el tema de soberanía y seguridad alimentaria. Los invito ahí a revisar ese tema. Y bueno, muchas gracias por la discusión. Como siempre, creo que es importante para la audiencia y para toda la ciudadanía en general escuchar puntos de vista distintos y bueno, ustedes deciden, nosotros les ponemos los datos, las cifras y ustedes deciden. Listo, muchísimas gracias. ¿Quién gana o quién pierde con el dólar? Ya vimos, hay unos impactos múltiples para todos los sectores, no es una decisión única, no hay una conclusión definitiva y hay quienes ganan, hay quienes pierden y lo más importante es la posición que asuma el gobierno nacional para utilizar la variación del dólar como una herramienta de desarrollo económico. Soy Carlos Fajardo, gracias por acompañarnos en este video.